Son las 6:23, nos acompaña a esta hora Óscar Montero, que hace parte de la Consejería de Paz y Derechos Humanos de la ONIC. Le queremos preguntar sobre la ola de violencia contra miembros de comunidades indígenas que se ha desatado en las últimas horas, y diría yo que en los últimos días y semanas. Estábamos reportando hoy asesinato de un indígena en el departamento del Chocó, 2 jóvenes indígenas en el departamento de Nariño, 1 más en el departamento del Cauca. Realmente una situación preocupante. 4 en el reporte que tenemos aquí en las últimas 24 horas. Pero le queremos preguntar sobre qué balance tienen en la ONIC y a qué atribuyen esto que está pasando. Muy buenos días, señor Montero. Gracias por estar en los micrófonos de RCN Radio. Muy buenos días, gracias a ustedes por permitirnos estar acá. Tenemos que seguir denunciando desde la Organización Nacional Indígena de Colombia que la ola de violencia y de sangre en contra de los pueblos indígenas no para. En las últimas 24 horas hemos tenido el reporte de 6 compañeros indígenas asesinados en el país, principalmente en Nariño, Cauca y Chocó. En Nariño tenemos 3 compañeros indígenas asesinados del pueblo indígena Guá y más una persona herida. En el departamento del Chocó, en la parte de Río Sucio, un compañero en Vera Yávida, también que fue asesinado en horas de la noche el día de ayer, y 2 compañeros indígenas nazas del departamento del Cauca, asesinado uno el día de ayer y uno el día de antier del pueblo indígena nasa. Nosotros estamos de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a lo que se ha venido adelantando con los diálogos con las autoridades. Todo esto obedece a un tema de la fuerza y de la lucha que los pueblos indígenas estamos manteniendo para hacer gobierno propio en las comunidades, para no permitir el tema de la desarmonía por parte de los grupos armados que quieren disputarse los territorios en los pueblos indígenas de Colombia. Sabemos de que el departamento del Chocó, el departamento del Cauca, el departamento de Nariño son 3 departamentos donde la guerra continuó. El conflicto armado se mantiene y sin lugar a dudas está desangrando a los pueblos indígenas que defienden el territorio y que defienden la vida en esos mismos. De estos 6 casos que relata usted, ¿sabes de pronto si ya habían reportado amenazas en su contra, si temían realizar sus labores aquí en esas zonas? Bueno, no se tenía amenazas directas, pero realmente estos 3 departamentos han estado amenazados todo el tiempo. Todo el tema de la violencia estructural que se ha vivido en estos lugares siempre han tenido en constante amenaza a las comunidades. La mayoría de pueblos indígenas que habitan estos 3 departamentos ya han sido catalogados por la Corte Constitucional en riesgo de exterminio físico y cultural, además de tener medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además de ser previsible en la mayoría de alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo y las entidades competentes en el país. Entonces toda la población realmente está amenazada porque además de todo esto han ocasionado confinamientos, desplazamientos a causa de minas antipersona, a causa de control territorial y disputa del mismo en los territorios. Señor Montero, en relación con estos 6 indígenas integrantes de estas poblaciones, de estos resguardos, concretamente, ¿ellos tenían algún tipo de protección, ejercían algún tipo de liderazgo en la región como para entender lo que ocurrió en las últimas horas? El compañero del departamento del Chocó, el que fue asesinado el día de ayer, tenía protección por parte de la UNP. Se está revisando a ver qué pasó con ese tipo de situación, pero de este compañero sí teníamos reporte que tenía algún esquema de seguridad. Con los demás compañeros, en el caso de Nariño, fueron dos jóvenes y un señor, un agricultor, los que fueron asesinados, y en el caso del departamento del Cauca, los compañeros que también fueron asesinados también tenían algún tipo de proceso en la comunidad y reconocido por las mismas autoridades. Algunos con protección, otros sin protección. ¿Cuál es el llamado que están haciendo ustedes? Es decir, ¿qué se puede hacer? Porque estamos hablando de 6 asesinatos de las últimas 48 horas, dijéramos, pero prácticamente todas las semanas estamos reportando asesinatos de algún miembro de comunidad indígena. ¿Qué le plantean ustedes al gobierno? ¿Qué le piden? ¿Qué se puede hacer? Porque es como si estuviéramos todo el tiempo registrando, y no sé si hay algo que se pueda hacer para evitar pues esta lenta y graneada, si lo podemos decir en esos términos, masacre de comunidades indígenas.
Lo que le hemos planteado al gobierno nacional es que pare el genocidio físico y cultural en contra de los pueblos indígenas en Colombia, y el llamado que hemos hecho de manera reiterativa, casi que continua y sistemática, si se puede decir así, es que el gobierno pueda implementar el acuerdo final de paz, específicamente el capítulo étnico. Nosotros consideramos de que ya están las herramientas dadas, ya están los elementos suficientes en el país para que realmente haya una implementación del acuerdo de paz y que ayude a mitigar y acabar todo este tipo de masacres y asesinatos y de sangre que se está desarrollando en el país. Los pueblos indígenas en Colombia no queremos seguir siendo una cifra más de este conflicto y esta violencia de larga duración, sino que queremos realmente vivir en paz en los territorios, en unos territorios ricos en biodiversidad, ricos en muchos recursos, que no solamente serán para los pueblos indígenas, sino para la conservación de la humanidad. El llamado que hacemos enérgicamente al gobierno nacional es que pueda mirar esos territorios y que pueda entonces plantear políticas sociales que ayuden a atender a la población. No se requiere más de militarización en los territorios, lo que se requiere es realmente un acuerdo de paz, un diálogo nacional a caras de lo que está pasando en el país. Y los que estamos sufriendo todo este conflicto, esta violencia, lastimosamente hemos sido los pueblos indígenas en Colombia. Señor Montero, lamentamos lo que está pasando con las comunidades indígenas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que se pueda seguir visibilizando toda esta situación, a ver si logramos que este sangre pare en Colombia. Es Óscar Montero, forma parte de la Consejería de Paz y Derechos Humanos de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Ellos tienen un balance de 6 miembros de comunidades indígenas muertos, incluyendo ayer y antier, es decir, los últimos 2 días, 6 asesinatos que se suman a otros más que han venido a lo largo del año. Están planteando pues que se pare este desangre, que se mire hacia las regiones, que se implementen los acuerdos de ICER porque el conflicto sigue desangrando a las comunidades.